Bueno, vamos a hablar de Ucrania y Rusia, lo que está aconteciendo en estos momentos con un gran entrevistado, gran analista internacional y experto en geopolítica de Europa del Este, que es Enrique Delgado. Él está en España y bueno, él tiene familiares residiendo en Ucrania, así que esta es una entrevista que tiene lo particular de personas que están vinculadas y relacionadas con lo que está sucediendo ahora. Así que bueno, bienvenido Enrique, y un gusto tenerte aquí contigo. Igualmente, Gabriel, un placer. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar por el tema de lo que es a nivel histórico, ¿no? Para que la gente vaya comprendiendo de qué se trata todo esto. ¿Cómo es el tema de la unión de los pueblos eslavos, de Rusia, Ucrania, lo que es Eslovenia, Bielorrusia? ¿Cómo se dio esa unión? Tengo entendido que fueron por los Rus de Kiev o algo así, de los vikingos, que llegaron un momento, ¿no? Bueno, sí, aunque el tema histórico tiene muchos matices y se pueden acentuar más unos que otros, lo que sí es cierto es que lo que es Rusia como tal nace en la zona de Crimea, está el Rus allí y fue bautizada precisamente Rusia por el príncipe Vladimir en el año, si no recuerdo mal, 985 después de Cristo, 965 después de Cristo. Por lo tanto, los pueblos eslavos y los pueblos del norte de Europa y los pueblos del centro de Europa, pues digamos, fueron creando vínculos y crearon una nación, no solamente de lo que son eslavos, puesto que la nación rusa, pues comprende un montón de grupos tribales y nacionales, como puedan ser los tártaros, los uzbecos, en fin, hay de todos, están los cosacos, hay absolutamente de todo tipo de nacionalidades, ¿no? Por lo tanto, y de culturas. Por lo tanto, Rusia no es un país hegemónico de una sola raza, sino de muchas religiones, muchas culturas, y es la suma de todo esto. Por lo tanto, las raíces de Ucrania precisamente significa en eslavo la región de la frontera. Realmente nunca fue un país, fue República Soviética, se configuró como República Soviética en el año 1924 por Lenin, después de la revolución, se le dio el estatus de república, seguramente para tener más peso y para, digamos, pues responder, ¿no?, a las peticiones, ¿no?, de identitarias, nacionalistas, ¿no?, legítimas de la gente, ¿no?, que querían, pues, de alguna manera, pues, tener una identidad regional, ¿no? Bien definida, y se le tildó de república. A partir de ese año, de 1924, fue adquiriendo más territorios, la Unión Soviética fue cediendo jurisdicción política de otras regiones colindantes que pertenecían a Hungría, Rumanía, a Rusia y demás, y fueron entrando directamente en lo que fue aquella jurisdicción política que fue Ucrania, y después de la disolución de la Unión Soviética, a principios de los 90, no hubo ninguna reclamación territorial por parte de Rusia o por parte de otros países, ¿no?, a los cuales, pues bueno, pues de alguna manera Ucrania se vio beneficiada en territorialidad, no hubo ningún tipo de problema. O sea que básicamente eso, sintetizando, es que tienen todos los lazos, nunca ha habido conflictos de orden cultural o étnico y cosas así, ¿no? Siempre ha habido una armonía muy grande, ¿no? Hasta después de la disolución de la Unión Soviética, donde entraron algunos factores que ya empezaron a trabajar para crear una serie de conflictos de orden interno. Hablamos de lo que puede ser lo que yo considero o defino como una forma de pensamiento, una construcción de pensamiento sintético, una teoría, una ideología. Entonces, cuando de alguna manera las sociedades crean estructuras de pensamiento sintético, lo que crean es una distorsión, y rompen la armonía histórica y cultural ancestral y también en todo tipo, ¿no? Y crean un desarraigo, ¿no? Eso ha sido una estrategia que ha utilizado siempre el Imperio Británico para hacerse con
con las Españas de ultramar, lo hemos visto, y ha sido la política clásica del Imperio Británico, y podemos decir que viene a ser la política del Imperio Británico 1.2 después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que el Imperio Británico como tal dejó de ser en la Segunda Guerra Mundial, nació el Imperio Anglo-sionista, que conforma pues todo lo que es la hegemonía económica, política y, digamos, el quien lleva la batuta a nivel didáctico también en las sociedades, quien marca un poco lo que es la norma en todo el área de influencia occidental, ¿no? En la esfera anglo-sionista. Y esa es una realidad que ha calado en sociedades que han estado, que ya fueron desarraigadas de su tradición política, de su tradición cultural, de su tradición religiosa, abrazaron ideologías de orden comunista, de orden liberal. El caso es que ideología sintética, una forma de pensamiento absolutamente sintético, contrario a lo que es lo natural, lo tradicional, y ahora pues se han creado una serie de problemas muy graves, ¿no? Puesto que vemos que Ucrania está en clara fase de disolución, no solo en un conflicto de orden militar y civil con una estructura militar paralela a lo que es el ejército regular, tienen una estructura militar ideológica. El batallón de Azov, tienen esa nomenclatura, batallón de Azov y el sector derecho, pues que conforman una serie de milicias que usan incluso armamento pesado y que son los que llevan lo que es la acción de represaliado sobre la población rusa en base a un tipo de ideología donde se exacerba el nacionalismo, se victimiza a esa nación y se focaliza todo el odio y la frustración, en este caso, contra los rusos. Bien. Digamos que Ucrania, todos hablan ruso, ¿no? Es como... Sí, sí. Todo el mundo habla ruso, evidentemente. El ucraniano viene a ser una especie de ruso mal hablado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Igual que el catalán aquí en España, pues comparte una serie de raíces con lo que es el castellano derivado del latín, ¿no? Con sus matices y demás, pero viene a ser un ruso, pues mal, digamos, del campesinado o de la zona rural, ¿no? Tiene sus matices, pero lo que ha hecho, y tú sabes muy bien perfectamente cuál es la estrategia de la ingeniería social y política, que es agudizar lo que son las diferencias culturales, las diferencias del lenguaje, las diferencias que tienen que ver con la etnia, con la cultura y demás, para crear división, para focalizar una frustración y demás, ¿no? Exacto, sí, lo que es la ingeniería social que se está aplicando, por lo menos en España, y acá se está dando con el tema mapuche, tanto en el lado de Chile como de Argentina, ¿no? Sí. Sembrar la discordia donde no la hay, ¿no? Y eso es una semilla que prende muy rápido el odio y después empiezan estos grandes grupos internacionales a hacer zapa por abajo y van influenciando y van dándole asistencia económica para que en un momento puedan independizarse supuestamente y ellos tomar posesión de tierras, ¿no? Eso está claro. Por lo visto, parece ser que Ucrania con todo esto va a una especie de balcanización, ¿no? Se habla de unos territorios más al norte de Polonia, capaz que se pueden quedar una parte pro-polaca, otra parte pro-rusa, pero el tema fundamental acá también es el tema de los gasoductos, que pasan prácticamente todos los gasoductos de la Unión de Rusia pasa por Ucrania, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, evidentemente Ucrania tiene una parte de la población que habla incluso húngaros, hay rumanos, hay gente tártaros, una pequeña población, ¿no? Tártara, que pues son los descendientes del Imperio Otomano, ¿no? De la gente que fue allí. O sea que, pero es igual que Rusia, hay un montón de nacionalidades o de identidades, pero que convergen en una realidad mayor, cultural y nacional, que es en este caso la Rusia, ¿no? Rusia. Todos hablan ruso, evidentemente. Lo que se está haciendo ahora es una política de discriminación y de persecución contra la lengua rusa,
como se ha hecho aquí en España. Esto se ha incentivado a partir del régimen del 78. Antes nunca hemos tenido ese tipo de problemas de orden civil y cultural. Y bueno, es lo que está pasando, ¿no? En cuanto a los gasoductos, bueno, es normal que un país cuya economía estaba diseñada dentro de lo que era la estructura de la Unión Soviética, cosida a Rusia, evidentemente hay lazos familiares, hay lazos religiosos, hay lazos culturales. Tengamos presente que lo que es la iglesia, la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania pertenece a Rusia, a Moscú. Es la Iglesia Ortodoxa de Moscú, ¿no? El Patriarcado de Moscú. Ese es el orden canónico. Por lo tanto, y todo eso también se ha intentado de alguna manera agudizar. Se ha creado incluso una iglesia con unos sacerdotes que nadie sabe de dónde han salido, con unos obispos que nadie sabe de dónde han salido, absolutamente cismáticos, sintéticos. No acude nadie a ese tipo de confesión, pero bueno, es lo que son esfuerzos que se hacen por parte del departamento en este caso, el departamento, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos tiene más de 1.000 funcionarios norteamericanos asignados a asuntos de la ortodoxia a nivel mundial, precisamente para incidir en este tipo de cismas y de segregaciones y de diferencias, ¿no?, donde se pretende dividir a la población. Tengo que decir también que el Vaticano, como Estado, participa activamente en todo este desorden que hay en el este de Europa, no solamente en el este de Europa, sino en Polonia, en el Báltico y en Irak, o sea, como Estado. Y también en lo que es el orden religioso, lo que es el llamado Patriarcado de Constantinopla, que es un patriarcado que ahora mismo no es oficial, ¿no?, pero se encuentra básicamente en cisma respecto al resto de iglesias, de sedes ortodoxas. Todo esto está fomentado, lo que se pretende es hacer daño. Se ve el ánimo de dividir para crear en la sociedad pues un desgarro. Y un resquebrajamiento social, religioso, económico, porque Ucrania se encuentra en fase de disolución, o sea, no de ahora, o sea, no, la operación militar que Rusia está llevando a cabo ahora es una anécdota en comparación con lo que ha ocurrido todos estos años, donde la injerencia extranjera lo que ha hecho ha sido romper el orden económico, desarraigar a Ucrania de sus raíces, de sus vínculos con Rusia, también a nivel económico, y por lo tanto había una destrucción de lo que es el tejido productivo del país y mucha gente pues ha emigrado al extranjero. Sí, tengo entendido ahí que hay una gran pandemia en el sentido que con respecto a las mujeres, ¿no? La trata de mujeres. La otra vez estaba leyendo que el 70% de las mujeres no tienen trabajo. Y ahí hay organizaciones mafiosas supuestamente que trafican justamente a mujeres ucranianas, ¿no? Es como un lugar que lleva a la pobreza, ¿no? A un estado donde hay muchas mafias y digamos que de ahí a la disolución, a un estado fallido, estamos a un paso. El tema de los gasoductos, ¿cómo se puede resolver eso? Si hay una división de Ucrania y justamente los gasoductos tienen que ir para el lado de Europa. ¿Cómo se resolverían quedando, digamos, limitada, ¿no? En el sentido, cortada. Bueno, nosotros lo que esperamos es que es lo mejor, deseamos lo mejor para los ucranianos, porque evidentemente tenemos vínculos afectivos, culturales y religiosos. En este caso yo, como español, no tengo nada a nivel cultural, ¿no? Porque yo vengo de otra cultura, que es la hispánica, pero sí por el orden religioso y tengo esos vínculos afectivos. Lo que quiere la gente de bien es la resolución de todo este problema, que lo que es esta forma de política agresiva, de orden genocida que se ha llevado en Ucrania, de represión, de miedo, de destrucción y demás, se disuelva, quede disuelta, que los batallones paramilitares ideológicos se disuelvan y que las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad sean llevados a tribunales si es posible, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, y que se establezca pues lo que es un orden natural, un orden tradicional,
que responda a lo que es la naturaleza de la nación de Ucrania. Y una vez resuelto este problema, yo estoy seguro que se van a hacer esfuerzos para reconstruir el país, para que vuelva a la armonía, y evidentemente van a poder abrirse las llaves del gas, de las ingentes cantidades de gas que puede proporcionar Rusia a Europa, regar con una red, un sistema de circulación de gas que permitiría pues una economía que fuera posible, ¿no? Que fuera viable, ¿no? No me venía la palabra ahora, que fuera viable. Entonces, bueno, Alemania tiene el Nord Stream 2, ahora está en entredicho. No ha sido inversión exclusivamente de Rusia, ha habido un conjunto de empresas que han invertido en ese proyecto, incluso capital europeo, por supuesto, empresas europeas. Y bueno, si los alemanes se ponen en cazurros, pues siempre se puede abrir el grifo de Ucrania, ¿no? Yo creo que es un problema que ahora mismo, ante la situación que estamos viviendo, que podemos aumentar, si quieres, o profundizar un poco, el tema del gas es lo que menos tiene. El tema económico es lo que menos debería preocupar a la gente de bien, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Igualmente es un tema bastante geopolítico, porque el suministro de gas, o fíjate que el de Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania, está parado, está frenado en estos momentos, donde no pasan, digamos, la parte de las auditorías alemanas, por ahora está frenado, y que eso repercute muchísimo en lo que sería la economía alemana, en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Porque la energía es un factor determinante en los costos de la industrialización. Ahí hay una disputa en todo caso de Estados Unidos, que también vende gas, y bueno, digamos que no quiere que tampoco Europa dependa tanto de Rusia, ¿no? Por lo visto a nivel geopolítico. Así que bueno, en eso estamos, en un tema de disputa de producción, una disputa de geopolítica, donde la energía es importante para determinar el sistema productivo de una región. Y por lo visto Europa depende casi el 45% de su producción del gas que viene de Rusia. Así que en cierta forma, si cortan las naves, si cortan las cadenas con la Unión, con Rusia, ellos tendrían que ser suministrados por Estados Unidos. ¿El juego está ahí un poco de todo esto? Bueno, es cierto que Estados Unidos quiere entrar en el mercado europeo, pero tiene un gas que es 3 veces más caro que el gas ruso y no tiene tanta calidad. El gas licuado que viene directamente, que sin procesar industrialmente puede ser utilizado. Es cierto que Rusia puede regar con gas Europa. El tema de Alemania es estratégico para Alemania. En cuanto a Alemania puede comprar con un precio especial, puede tener predilección de compra, preferencia de compra de gas ruso, puede comprarlo, por ejemplo, a 300, 400 euros los 1.000 metros cúbicos, las 1.000 toneladas métricas, y puede revenderlo, puede autoabastecerse, abastecer lo que es la industria que ellos necesitan, tanto lo que es generación de fuerza electromotriz, las estaciones de electricidad, como todo lo que es su industria, como todo lo que es el consumo para calefacción y doméstico y demás, ¿no? Y además de eso, pueden revender, puede entrar en la cadena, estaría en el segundo eslabón, donde revendería ese gas a otros países. Y es de forma estratégica, puesto que Alemania está en el corazón de Europa. Y al estar en el corazón de Europa, pues puede crear una red de arterias de gas que evidentemente le van a beneficiar, ¿no? Y entraría directamente en el negocio de lo que es la distribución, en este caso de gas, ¿no? Que es de todos los combustibles el mejor que existe, porque el petróleo, como sabes muy bien, tiene que ser procesado industrialmente y eso tiene un coste añadido. El gas ruso directamente se saca de lo que es el subsuelo, se introduce en una canalización y se distribuye y puede ser utilizado. Es así de sencillo. Lo único que se tiene que hacer es ajustar el tema de presiones y demás en la instalación, pero puede ser utilizado perfectamente. Y esto supone una bondad económica para una prosperidad y una estabilidad, sobre todo una estabilidad económica
para Alemania, y para Alemania y para Europa, porque ya arrancas con una estabilidad de precios, si compras a largo, una estabilidad de precios en el mercado del gas. Por lo tanto, eso te permite construir una economía, hacer números, y siempre se trabaja con presupuestos de gasto, de costes y demás, ¿no? Entonces, teniendo un presupuesto de arranque de costes en lo que es energéticos, que son la base de lo que es para crear el desarrollo humano, el desarrollo económico humano, lo más importante es, evidentemente, la materia prima por una parte y por otra parte lo que es la energía, puedes hacer números, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para la estabilidad económica de Alemania. Pero como Alemania es un país que está ocupado desde el año 1945 y en Europa tenemos la situación que tenemos, somos una colonia de Estados Unidos, y los políticos europeos viven todos del soborno, pues entonces cobran directamente dinero de la emisión de ese dinero, y se permite tácitamente la corrupción, se permite una determinada economía para esta gente que suelen llamarse élite, yo la llamaría contraélite, pero bueno, es el rollo, el sistema partidocrático, que dice ser además representativo de la voluntad. Tiene un canal que es democrático, por el cual la voluntad popular llega a lo que es el poder, al poder ejecutivo. Bueno, esto me parece a mí, yo creo que es una ficción, no estoy de acuerdo con esta descripción oficial, pero bueno, es el modelo que tenemos desde 1945, impuesto a sangre y fuego de la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo falsario, es una estafa realmente, y lo que está haciendo es lo que es la élite política, mirar única y exclusivamente por los intereses de los Estados Unidos. O sea, tanto es así que, por ejemplo, Borrell, que representa la diplomacia de la Unión Europea como tal, la gestión que hace es al dictado única y exclusivamente de los intereses liberales de los Estados Unidos de América. Esa es la realidad. Sí, tanto, tal cual, digamos. La voluntad de los pueblos y la necesidad de los pueblos europeos está secuestrada. Claro. Digamos que con Nord Stream 2, Alemania prácticamente sería una locomotora imparable, ¿no? Con el tema de autoabastecerse de gas y justamente después revender el gas, prácticamente no tendría costos para ello la energía, ¿no? O muy bajo, porque al revenderlo es como que amortiza la inversión o la compra. ¿En qué estará justamente, digamos, la City en todo esto? O el Imperio Británico Invisible, como le digo yo, ¿no? Porque para mí nunca dejó de estarlo. Ya sabemos que la Commonwealth es 2/3 de la población del mundo, prácticamente más China, porque China, vos sabés que los encajes del yuan es a través de Londres, y en cierta forma fue China ayudada, de la época de Kissinger y Nixon, a que se convierta en este gigante tecnológico justamente de empresas occidentales. Así que, digamos, tan enemigo no parece. Por otro lado, como tú dices, Borrell y lo demás, en vez de ser europeos, justamente siguen la conducta de lo que es el Parlamento Europeo y de los anglosajones, en donde cumplen perfectamente sus mandatos, ¿no? Fíjate con el tema de la gran inmigración que están recibiendo y el cambio poblacional que se está dando justamente también en España, ¿no? Están queriendo hacer un recambio de población. Y una vez que se recambia la población, ya se pierde la identidad. Así que estamos en momentos bastante complicados en ese sentido. ¿Y estará la mano británica atrás de todo esto, del tema de que no se abastezca a Alemania con el Nord Stream 2? Mira, yo, si me permites, voy a hacer un pequeño relato de mi visión, que la voy a intentar resumir en una sola escena, y que la gente con mentalidad occidental difícilmente no entenderá al principio, pero sí después cogerá el hilo. Es la siguiente. El Papa Francisco, Papa de Roma, escenificó en los jardines del Vaticano un hecho idolátrico con la Pachamama, con una representación idolátrica de lo que es la tierra madre fértil, ¿no? Que está embarazada, o algo así. Y esa fue la representación religiosa idolátrica. Pero de ahí emana una doctrina de pensamiento que pretende modificar el pensamiento y la estructura espiritual y la forma de pensar en Occidente, en detrimento de lo que es el beneficio y el desarrollo económico de los pueblos occidentales.
se pretende una severa contracción de la actividad económica, se pretende una severa contracción poblacional, disminuir la población occidental y, a ser posible, mundial. Hay políticas eugenésicas. Por lo tanto, si intentamos razonar desde un punto de vista estrictamente racionalista o racional, todo lo que está aconteciendo no lo vamos a poder dimensionar. Tiene matices espirituales, tiene matices donde se pretende de alguna manera cambiar la psicología humana. Primero, cambiar la psicología humana. Segundo, crear, si es posible, una devoción hacia lo que es panteísta. Y después, en tercer lugar, el último campo sería crear ya una religiosidad panteísta, ¿no? Pagana, volver al paganismo, para justificar una contracción de lo que es la actividad económica. O sea, pretenden paralizar, lo han dicho públicamente, pretenden un reseteo y un nuevo modelo de economía programada. Evidentemente, para el plan principal se necesitaba, lo han dicho ellos mismos, no lo he dicho yo, lo han afirmado ellos mismos. Klaus Schwab ha dicho que necesitaban que todas las naciones del mundo participaran de esa visión. Al haber un bloque que por motivos culturales, patrióticos e históricos no han querido comulgar con todo lo que es esa visión liberal, aunque sí han participado de la economía, evidentemente, porque el mundo está cosido a nivel económico, lo que se ha buscado es el resquebrajamiento y crear un cisma dentro de lo que es la sociedad humana. Por lo tanto, ahora a una operación militar justificadísima, ceñida a la doctrina militar de Rusia, es una operación contraterrorista, es una operación no de ocupación, no es una operación militar de guerra, es una operación militar en contra de una estructura militar que ha cometido crímenes de lesa humanidad, los cuales Occidente ha estado mirando por otro lado. Se ha satanizado, se ha potenciado mediáticamente de tal manera que se están cometiendo verdaderas barbaridades y tropelías, que esto pueden devenir evidentemente en una reacción con armas nucleares por parte de Rusia. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Sí, tengo entendido que los últimos 7 años, por una información que me llegó, estaban siendo bombardeadas permanentemente las zonas estas de Donetsk y Donbass,
y la gente viviendo en los sótanos durante más de 7 años a estos bombardeos, donde dicen que el gobierno de Ucrania, este nuevo gobierno, fomentado justamente un nacionalismo antirruso prácticamente, donde creo que se prohibió también hablar ruso, han matado más de 14.000 personas en esta zona donde ahora Rusia llegó, ¿no? Eso no se hablaba en Occidente y en ningún medio prácticamente. No, y además se han cometido operaciones militares. Mira lo que hacían. Por ejemplo, la región de Donbass, que es una región muy grande, pues yo diría que es más grande que Cataluña. En superficie, más o menos tomaron la mitad, ¿no? Y la otra mitad, pues lograron defenderse. Entonces, lo que hacían era disparar artillería termobárica o buses de cañón desde aldeas, desde el centro de una aldea. O sea, cogían, por ejemplo, donde había 4, 5, 6 casas, porque eso es muy típico allí, se juntan unos cuantos vecinos alrededor de un pozo y pues tienen una pequeña comunidad de vecinos en rural, ¿no? Bueno, y tienen pues una economía muy básica, ganadería, algo de campo, en fin, artesanía y demás, ¿no? Bueno, pues lo que hacían eran poner piezas de artillería en medio de, por ejemplo, lo que era ese pequeño centro rural, ¿no? 5 o 6 casas o 7 casas. Y lanzaban desde allí munición termobárica o obuses. Por lo tanto, lo que no podía hacer la defensa de Donetsk o de Donbass era tirar con artillería. Porque si tiraban con artillería, evidentemente habría muertos colaterales por ese disparo. O sea, no se ponían en el centro del campo, en tierra de nadie, que allí hay muchísimas hectáreas cuadradas que no son tierra de nadie, porque decimos, es campo llano, igual que Argentina, y no ponían las piezas de artillería allí, porque son fáciles de destruir. O sea, tiras allí y sabes que no hay efectos colaterales. A quien mata es directamente al agresor, ¿no? Pero no, claro, lo ponían en centro donde convivía gente y evidentemente pues limitaban muchísimo la acción de defensa. Claro, escudo de rehenes. Y has visto que la última semana, hace 15 días, hubo una orden de evacuación de 700.000 personas porque precisamente las iban a acribillar. O sea, no han suscrito los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk era para que tanto Donbass como Lugansk quedasen dentro del marco nacional de Ucrania. Nadie estaba pidiendo más tierra, ni que fueran independientes, ni que fueran leches. Sencillamente que estuvieran dentro de Ucrania, pero que cesara la guerra y se les diera cierta autonomía y punto. Y no se prohibiera el ruso, la lengua rusa y cosas así. Nada más, cosas muy básicas, cosas que son de derechos humanos. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que se ha hecho es la comunidad internacional, que tanto ha puesto el grito en el cielo sobre el tema de lo que tiene que ver la ilegalidad de la acción militar, la operación militar que ha hecho Rusia ahora mismo, que está llevando Rusia, tengo que decir lo siguiente. En un marco de guerra civil, porque ha habido una guerra civil dentro de Ucrania, dentro de un marco de guerra civil, se ha financiado ilegalmente a un gobierno guerra civilista. Se ha financiado ilegalmente, se le ha inyectado dinero del Fondo Monetario Internacional, se ha pagado a una oligarquía, se quitó una, se puso otra, se cambió el modelo y se ha financiado, se ha sobornado a una oligarquía política, mafiosa, eso por una parte. Y por otra parte, se ha inyectado a un país que está en guerra civil, hago hincapié de lo de guerra civil, se han inyectado armas para matar a sus no para luchar contra una potencia extranjera o porque estaba amenazado, sencillamente para matar a sus propios ciudadanos. Pero, o sea mayor atropello de lo que es la jurisprudencia internacional, legalidad internacional, no se había visto. Eso es el mayor atropello que ha habido, ¿no? Además de otras muchísimas cosas. Pero bueno, se han saltado la Constitución, la han cambiado, o sea, han hecho un montón de barbaridades. Y dentro de eso, lo que ya no puede hacer Rusia es irse a Siberia, o sea, coger a la gente y dice que no, es que como nos están matando, pues nos vamos todos a Siberia. O sea, llega un momento en que a la gente no le queda más remedio que coger las armas y salir. Y es lo que ha hecho. Putin ha aguantado, Rusia ha aguantado 8 años toda esta situación. 8 largos años. O sea, no se trata de que Putin tenga un afán, o Rusia un afán de coger tierras o cosas así. No, ni mucho menos. Sencillamente porque ahora Ucrania es un problema para la economía de Rusia. Hay que reconstruir todo eso. Todo eso supone un problema para Rusia. O sea, no teníamos ningún afán en tener esos territorios, ni muchísimo menos. Lo único que es que ha habido una destrucción de la economía, de todo. Date cuenta de una cosa, que en 2014 Kiev dejó de pagar las pensiones en el Donbass y en Donetsk.
en Donbass, en Lugansk, esas regiones, dejaron de pagar las pensiones, dejaron de pagar los sueldos a los funcionarios, dejaron de suministrar servicios de correo, dejaron de pagar los hospitales, dejaron de pagar todo. Lo retiraron todo. Esa gente, y después otra cosa, que además no les suministraban pasaportes, porque encima los pasaportes que caducaban quedaban sin efecto. O sea, esa gente se quedó encerrada allí, ¿y qué hacía? Y encima les estaban tirando bombas. Es que la cosa es muy fuerte. Pues esa ha sido la situación real que yo he vivido, que he mamado y que he conocido en primera persona. Y además, exacto, a tener a los de la OSCE, los que se dicen observadores internacionales, y una mierda, son espías que estaban en el centro de Donetsk. Y en cuanto salieron, yo dije, coño, pues ya se lía la guerra. Es que normal. Fue salir ellos, a los 4 días empezaron los bombardeos masivos. Claro, todo esto comienza con el Euromaidan, ¿no? Sí. Prácticamente. Donde, por lo visto, hay fuerzas, digamos, nacionalistas que también se tildan de nazis en ucranianos, pero lo que es la contradicción que parece que está fomentado justamente por Occidente a gente nazi, ¿no? Y después tenemos que en el 2019 toma el poder como algo inédito prácticamente en un pueblo justamente ortodoxo, cristiano, de población 99%, una persona de religión judía, ¿no? Sí. Como es Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente, ¿no? El tema es cómo es que justamente Ucrania, después de 2014, empieza este tipo de segregación a su propia población que estaba hermanada con Rusia, ¿no? Porque ese es el trasfondo, es como que también se quiere generar a largo plazo borrarle de la mente que son pueblos hermanos, ¿no? Como siempre lo han hecho, ¿no? Así que esto es para rato. Bueno, pues sí, pues sencillamente por imponer una forma de pensamiento sintético, una atrofia de lo histórico. Vamos a ver, esto arranca en la Segunda Guerra Mundial, porque no podemos ir mucho más atrás, porque más atrás no existe la nación, la República de Ucrania de ninguna de las maneras. En el año, nace en el 1924. Tendremos que ir en la campaña de 1942, cuando el Tercer Reich entra en el territorio soviético. Hay lo que es una parte de la población de Ucrania, de la República de Ucrania, que estaban dentro, evidentemente eran soviéticos. Había una parte de la población que eran de tradición húngara, o sea, es que habían pertenecido a Hungría, ¿no? Hablaban húngaro y demás, por lo tanto, Hungría, los húngaros eran germánicos. Entonces, los húngaros, una parte de ellos, evidentemente, entraron dentro de lo que es el Tercer Reich, una división, y parte de los ucranianos lo que hicieron fue unirse a estas tropas de la Wehrmacht para luchar contra el Estado soviético. Entonces, y lucharon evidentemente mayormente contra los rusos. Y claro, lo que se pretende hacer de 80 años después, es decir, los rusos estuvieron dentro del bando soviético, participaron en la Segunda Guerra Mundial, hubo una represión sobre nosotros, se ha falseado la historia con el Holodomor y cosas así, que eso podemos hablar en otro momento y tal, pero se ha falseado porque el Holodomor en 1931, 1932, de 1930 a 1932 no existió como tal, es todo propaganda, ya lo digo así de antemano, aunque pueda molestar a todos los historiadores, yo tengo toda la documentación sobre ello, con todas las cifras de producción, lo tengo absolutamente todo. Bueno, una distorsión histórica, y sobre eso hemos construido un odio hacia los rusos, cuando Rusia lo que ha hecho es básicamente regalarles el gas, integrarlos en su economía y darle todas las facilidades del mundo a pues lo que puede hacer un gobierno a nivel económico, pues como verdaderos hermanos, porque son naciones hermanas, pero absolutamente hermanadas. Y bueno, pues a partir de ahí, pues no hay más discursos, más rollo, y sobre eso se ha construido una ideología donde la gente que ha roto su etos, su espíritu, su alma, su concepto intelectual y moral y demás, pues han abrazado, han construido un odio hacia Rusia y dale que te pego, pues a luchar contra los rusos para hacerle el flaco favor a la potencia, hacerle el favor a la potencia que ha tutelado todo esto. También sabemos que Ucrania es una de las praderas más importantes del mundo, ¿no? Digamos que no solo que pasan los gasoductos rusos, sino que también es un tema de alimentación, ¿no? Sí, bueno, Ucrania tiene una industria, por ejemplo,
como bien ha señalado, ha habido dos presidentes desde el año 1914. Uno ha sido Petro Poroshenko y otro ha sido Volodymyr Zelensky. Petro Poroshenko siempre ha sido un oligarca de allí, tenía una fábrica de chocolate y de bombones y demás, y tenía muchas industrias, pero después Volodymyr Zelensky ha sido un cómico, pero un cómico, estrictamente un cómico de televisión, de show televisivo. Nunca participa en política, una persona pues muy famosa dentro del mundo ruso porque hacía el uso para los fines de semana, televisivo, y la gente se reía con él y demás, ¿no? Bueno, y los dos son, evidentemente, lo que hemos dicho, llama la atención de que son de raza judía. Pero allí hay muchos judíos en el sur, por ejemplo, en la ciudad de Odessa, ¿no? O Mariupol hay muchos judíos. Pero hay una absoluta armonía entre comunidades. Hay una absoluta armonía, no hay absolutamente ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Ni Kiev ha hecho ninguna campaña en contra de los judíos, ni contra la religión judía, ni nada, ni contra la comunidad judía. Solamente, única y exclusivamente contra la gente de etnia y raza rusa y confesión religiosa ortodoxa. Única y exclusivamente, porque también allí hay musulmanes, tártaros y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que es un poco el marco de circunstancias. Claro. Me has hecho una pregunta ahora y ahora la verdad he perdido un poco el punto. No, está bien, podemos, sí, es para que más o menos la gente entienda. Sobre la economía. Bueno, básicamente sí. Hay Ucrania es el granero de Europa, eso por una parte. Tiene una tierra que tiene una capa de estrato, de sustrato de tierra muy negra, de color negro, que es muy rica, y ese sustrato permite el cultivo de cereales, unas cosechas magníficas, ¿no? Entonces, eso por una parte, y después lo que es la zona de Lugansk, Donetsk y demás, tiene industria pesada metalúrgica y minería muy importante, y Mariupol, por ejemplo, en el sur, la zona costera, pues tiene una estación metalúrgica muy importante, ¿no? Esa básicamente es la economía, más después todos los derivados. O sea, tiene un sector primario muy fuerte, muy potenciado, y el sector secundario muy potenciado. Sería una potencia total, porque tiene alimentos, pasan los gasoductos por ella, una posición estratégica en el Mar Negro. Absolutamente. Pero lo que ha hecho allí precisamente la cuadrilla de estos sinvergüenzas que han hecho con el poder allí, lo primero que hicieron fue cambiar la Constitución, cambiaron todas las leyes orgánicas, se hicieron con la propiedad de todas las tierras, con toda la producción, han querido meter, no sé si lo han puesto cultivos de Monsanto, o sea, lo que es trigos, cereales modificados genéticamente, que una vez que después ya no se cultiva ese determinado producto, ese derivado modificado sintéticamente, ese grano, ya la tierra queda estropeada para siempre, no produce más, no es fértil, y se han quedado con todo el tema energético, pero de tal manera que el recibo de la luz se ha multiplicado por 10, que la gente no puede pagar el recibo de la luz, por 10. Es una barbaridad. Si aquí nos quejamos en España de que está subiendo la energía, hay una serie de inflación, no te digo lo que había allí. Lo que hay allí es comunal. Sí, es como que... Han quedado con toda la industria, absolutamente con todo, lo han decomisado todo, les ha salido gratis, han puesto al hijo del presidente Biden, o sea, al más estilo mafioso, o sea, poner allí al hijo del cacique, responsable de todo aquello, y evidentemente están participados por una serie de empresas pantalla, pero detrás hay personas físicas, están los Obama, están los Clinton, está la Casa Real Británica, pues toda esta cuadrilla, toda esta mafia que dice que son los liberales. Bueno, pues a esos es a los que la sociedad española ahora le están aplaudiendo, y las sociedades occidentales y están en contra de la intervención militar de Rusia, que lo que quiere es solamente erradicar a esta gente, nada más. Claro. Sí. Acordate que la Agenda 2030 hablaba de que íbamos a ser felices sin propiedades. Ahí se habla de un tema de la diversificación de la producción, pero que no sea contaminante. ¿Y cómo entraría este tema de Ucrania, Rusia en la Agenda 2030? Yo a veces analizo un poco hacia dónde va todo esto, porque estamos justamente en esa agenda, a una reconfiguración geopolítica, económica, productiva. Ahora, a último momento, está diciendo que el fiscal de la Corte Penal Internacional había una investigación sobre la invasión a Ucrania, ¿no? Y justamente Rusia también lo que quería era llevar a los estados judiciales al presidente de Ucrania por
por crímenes de guerra, ¿no? Por estos bombardeos que le hacen a la población. Así que, ¿cómo crees que se va a dar esto? Ya ahora se reunieron en las fronteras de Polonia y bueno, parece que hay una nueva negociación, ¿no? Pero ¿cómo ves que esto sigue? La gente está huyendo de Ucrania, la gente está huyendo de allí. Bueno, las imágenes de televisión son todas falsas, porque se ven personas que están saliendo del país, varones, mujeres y niños y abuelas y demás, ¿no? Eso es falso, porque todos los varones que tienen entre edad de 18 a 55 años no les dejan salir, los reclutan, ¿vale? Quedan reclutados. Y Ucrania tiene un ejército muy poderoso, de cerca de 200.000 tropas. Es un ejército muy potente, una aviación muy potente y un sistema de defensa aérea muy potente, que bueno, todo eso lo podemos comentar si quieres, pero eso ya ha quedado neutralizado, ¿no? Por lo menos todo lo que es el sistema, los complexes han quedado todo neutralizado, todo lo que es la infraestructura. Son te queda infantería ligera y poco más. Una pregunta, disculpa. Digamos, las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿están de acuerdo en luchar contra Rusia? Porque ahí es un tema también. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, en todos estos años, estos últimos 8 años, donde han participado, además del batallón de Azov, en lo que es el asedio a Donetsk y a Lugansk, han participado tropas regulares, unidades enteras han desertado, unidades enteras. Pero es que además han desertado de manera legal, porque se trataba de una guerra civil. O sea, unidades enteras han desertado, han dejado las armas, han cogido y se han ido. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que han hecho, el nuevo régimen que se implantó en el año 2014 es crear un nivel de corrupción exponencial. O sea, yo no digo que en Rusia, evidentemente, en Rusia hay muchísima corrupción, como en todos los países, hay muchísima corrupción. Pero lo que había en Ucrania, no hablamos de corrupción, hablamos de una corrupción exponencial. O sea, coger y vender todas las armas que habían allí prácticamente han terminado en el mercado negro. O sea, han nutrido a todos los militantes, grupos terroristas y demás que han operado en Oriente Medio. Eso es una cosa. Y lo que te estoy diciendo, que la mayor parte, muchísimas unidades enteras, batallones, regimientos, cositas, han ido y han dejado a la Fuerza Armada, han dejado las armas y se han ido al cuartel. Porque además no les pueden ni juzgar por traición, porque aquí dice, es una guerra civil ilegal, ¿vale? Esa es una situación. Y ahora mismo, lo que sí es cierto es que el Ministerio de Defensa de Rusia, que es del único que nos podemos fiar para tener información clave, ¿vale? No tanto la información, pero lo que dicen es verdad. O sea, dicen, vamos a ver, dan una información muy escueta, poca cosa, ¿no? No dan mucha información concreta, ¿no? Pero lo que están diciendo es cierto. Entonces, no han encontrado, muchas unidades han entregado las armas, porque no van a por ello. O sea, es que van a hacer una operación militar justa, porque ha habido 8 años de guerra civil y de genocidio, que han matado a 14.300 personas, que hay una calle en Donetsk donde están grabados los nombres de 200 niños que han muerto allí, que nosotros sabemos que han puesto, y lo sabemos a ciencia cierta, que no son rumores, esto lo hemos vivido, lo hemos mamado, han puesto minas antipersonas en parques infantiles donde los niños iban a jugar en los columpios. Todo eso ha ocurrido allí. Ha ocurrido allí. Entonces, muchas unidades del ejército de Ucrania, evidentemente, han entregado las armas, otros han ido a casa y otros se han sumado a las tropas de Rusia y han firmado contrato con las tropas de Rusia. Lo que no sé ni el número de tropas, ni el número de unidades, no tengo esos datos, no los va a dar el Ministerio de Defensa. ¿No? Realmente toda esta información está protegida. Claro, como uno analiza que, bueno, es prácticamente su mismo pueblo, hablan también rusos, están hermanados, y esto del Euromaidan es de 2014, digamos que es muy pronto. Es como que puede haber un cambio de conciencia y decir, bueno, pues estamos trabajando para los enemigos. Por eso te preguntaba si hay alguna posibilidad que el mismo ejército ucraniano se dé vuelta y ellos mismos puedan generar una especie de golpe de Estado, ¿no? Sí, de hecho, ha habido un par de vídeos donde, por ejemplo, el otro día se vio pues la gente no sabe ni lo que es un tanque, ¿no? Se vio un vehículo acorazado que lleva 4 misiles, 4 tubos de misil antiaéreo tipo Stinger, y hizo una maniobra rara, el chaval se asustó, el conductor del ejército de Ucrania, y atropelló un vehículo civil con un señor mayor dentro, ¿no? Pero es porque se había enfrentado, había tenido una trifulca con una unidad también que se había encontrado en el camino y, en fin, lo que quiero decir es que entre ellos están peleando y existe una tensión muy grande. Lo que tengo que decir es una cosa, que las fuerzas militares
ideología, lo que es el batallón de Azov, esta gente están bajo el efecto de metanfetamina, están tomando una cocaína sintética que se llama Captagon. El Captagon es una metanfetamina que se produce en los Países Bajos y que ha sido ampliamente distribuida en campos de operaciones en Oriente Medio, por ejemplo, para todas las fuerzas de mercenarios que han operado con el marketing de islamistas y del Islam, que nada tiene que ver ni con los islamistas ni con el Islam, lo que ha operado allí, por ejemplo, en Siria, en Irak y demás, y todos estaban bajo influencia del Captagon, que ni les quita el sueño, no les quita el hambre, les quita la sed, la gente se pone eufórica, muy violenta, les quita lo que es la conciencia de lo que es lo que está mal hecho, ¿no? Les quitan ese sentimiento de culpa y les hace muy violentos, ¿no? Y están todos bajo los efectos, van todos colocados, todos bebiendo vodka, en fin, es un desastre. Y las informaciones que nosotros tenemos ahora mismo del campo de operaciones son horribles. Porque hay dos ciudades, pero hay una, por ejemplo, Kharkov es una ciudad que está al norte, es una ciudad que evidentemente es que son todos rusos, pero sí, eso es que hace 50 años era Rusia y siempre ha sido Rusia. Ni siquiera el Imperio Otomano llegó allí. Entonces, han cogido población civil, fíjate lo que han hecho. Han secuestrado la ciudad. Claro, evidentemente, hacer una operación militar con unidades de infantería y helicópteros, cuando hay una unidad militar aislada, no hay ningún problema. Se coge, se envía un helicóptero, les tira un misil y ya está, y se acabó, y punto. Acaba el problema. Pero cuando hay población civil, no se puede hacer una operación de este tipo. Entonces, hay que ir con otras tácticas, y son más complicadas. Entonces, lo que han hecho ha sido secuestrar a la población civil. Las han tenido 5 días con el agua cortada, solamente almacenaron agua, terminaron el agua, fueron después han hecho una cola enorme los civiles para coger víveres y agua, y los han quemado vivos con unos cohetes, un tipo bazooka, pero que lo que lanzan es una munición termobárica, que realmente es un lanzallamas, ¿vale? Es un cohete lanzallamas. Y los han quemado vivos a todos y lo han grabado en vídeo. Entonces, lo que pretende esto es colocarlo en redes sociales, sobre todo en Telegram, y lo que van a decir que esto han sido los rusos. O sea, están matando a la gente por la calle, están tiroteando, están parando a la gente y la matan. O sea, no hay el mínimo, o sea, el nivel de crueldad que estamos viendo en este cuadro de operaciones no se ha visto ni siquiera en Siria. Tendríamos que remontarnos a Irak, cuando se mató sistemáticamente a los cristianos que estaban en Mosul. En Mosul, que había 20.000 cristianos, los mataron. Hubo un exterminio, un genocidio. Pues aquí hay el mismo ánimo y el mismo tipo de operaciones con los mismos actores, exactamente los mismos. Evidentemente hay un cuerpo militar, en una parte eran de marketing islamista y era además el marketing de orden nacionalista. Pero detrás siempre están los mismos, el anglosionismo, ¿vale? Y esa es la realidad. Es muy crudo lo que decís, es increíble, ¿no? Pero bueno, te hablo de una cosa que ha pasado hace 4 horas. Hace 4 horas. Y Kharkov, es que, además yo dije, ¿los van a secuestrar? Yo sabía que los iban a secuestrar. Yo lo dije hace, no sé si en vídeo, hace unas horas, o porque hice un vídeo hace poco, o lo hicimos, lo di por un audio, o lo di por escrito en el canal de Telegram. No lo recuerdo exactamente, pero dije, los van a secuestrar. Sé fehacientemente que los van a secuestrar, porque la técnica es parapetarse, pertrecharse con la población civil. Y es lo que están haciendo. Entonces, claro, los rusos allí no van a sangre y fuego, porque además claro, es un crimen de lesa humanidad. No, es una operación militar quirúrgica solamente para neutralizar a esta gente. Tengo entendido que quieren llegar a Kiev, Rusia. Sí, bueno, ten presente una cosa. En las primeras horas de la madrugada del pasado día, que no sé, fue día 23, Rusia lanzó un ataque y en muy pocas horas no usó aviación, ¿vale? O sea, lo que ha habido es un ataque misilístico, única y exclusivamente misilístico, ha sido sincronizado. Eso significa que en un momento dado 300 o 400 misiles se lanzan al aire desde diferentes plataformas. En este caso se han usado, principalmente ha sido la Armada, no ha sido, la gente cree que han disparado de tierra, no, pues principalmente ha sido la Armada, Bielorrusia y algunos puntos clave, ¿no? Bueno, eso se sincroniza, lo prepara la inteligencia militar
ten presente que esa zona es una zona de exclusión aérea y por supremacía técnica, tecnológica, no puede entrar nadie allí. Ni los satélites extranjeros. O sea, no pueden... No, por lo tanto, la información que están diciendo que si hemos encontrado esto, que si vemos esto, que si hacemos fotografías, todo son mentiras. Porque no tienen cara y ojos allí. Porque es una operación que se hace donde se prohíbe absolutamente cualquier... Ni aviones de inteligencia, ni UAV, ni leche. Allí no pasan ni satélites, porque se suprimen los satélites. Entonces, una vez que se hace eso, se lanza un ataque fulminante sobre una infraestructura, radares, buques, cuarteles. Se encargaron a dos, destruyeron dos acuartelamientos de Blackwater, ¿vale? De los contratistas norteamericanos que estaban allí, que lo que mandan pues son chicanos, mandan gente de Colombia, gente pues que son gente de armas, que tienen un poco de instrucción militar. No te quiere decir que haya también no haya norteamericanos, hay gente que se apunta al combate y esa es su profesión, ¿no? Y mercenarios. Y bueno, pues eso lo fulminaron. Y después se hicieron la operación que conocemos. Pero la aviación militar de supremacía aérea, los Sukhoi 35S, los Sukhoi 30SM, el Sukhoi 57 y todo este tipo de jets que son muy espectaculares y demás, no tienen allí que hacer absolutamente nada. Evidentemente hay un montón de jets por supremacía aérea que hacen una vigilancia perimetral y demás, una serie de funciones, pero no se ha utilizado la aviación, se ha utilizado solamente la capacidad, regimientos misilísticos de ataque. Y después, lo que tiene que ver con tierra, ya termino, solamente unidades, la mayor parte infantería ligera, con apoyo de las fuerzas aeroespaciales, pero en este caso helicópteros, el Mi-28, el K-50, el K-52 y demás, ¿no? Helicópteros de ataque. Nada más. Acá hay una información que están dando que es que Turquía cierra los estrechos del Bósforo, parece ser. ¿Eso cómo repercutiría? Bueno, es un acto de guerra. Vamos a ver, todo lo que está haciendo Occidente, tanto el nivel de sanciones que han hecho de quitar a Rusia sin ningún tipo de negociación del sistema SWIFT, de bloqueo de espacio aéreo, de sanciones económicas, ya han sancionado todo lo que han podido y más, ¿no? Ya no les quedaba nada más. Porque eso de que han dicho de que vamos a sancionar a Lavrov y a Putin, Lavrov y Putin no tienen nada en Occidente, no tienen absolutamente ni una bicicleta, por lo tanto no pueden coger ningún activo, ¿no? Eso es un acto de guerra. Y ante esta impronta que ha hecho Occidente, lo que hizo el presidente Putin fue al Estado Mayor de la Defensa le ordenó alerta, pues poner alerta a la tríada nuclear. La tríada nuclear tiene dos grandes subdivisiones. Una es los misiles de la tríada nuclear estratégicos, que eso esperemos que nunca arranquen los motores, y otra cosa son los que son los tácticos, ¿no? Los tácticos es un tipo de munición nuclear de ojivas pequeñas de 0,1, 0,4 kilotones, incluso después allá pasamos a 1 kilotón, 5 kilotones, ya 5 kilotones ya viene a ser un pepinazo grande, ¿vale? En fin. Y hay ahora mismo un regimiento de MiG-31, el SB, o BS, perdón, que es el MiG-31 que está adaptado para el misil Dagger, un misil hipersónico con un alcance de 2.000 kilómetros, hipersónico y con ojiva nuclear. No sé la capacidad que tiene la ojiva nuclear. Pero hay 52 aviones, 52. Más después, sobre esto podemos contar que haya aproximadamente 60 o 70 lanzaderas de misiles Iskander. O sea, hablamos de que le puede venir una lluvia de misiles a Europa de orden nuclear y destruir todas las bases de la OTAN y todas las unidades en muy pocos minutos. Pero además tenemos que tener presente que Rusia tiene unidades militares y es aliada de Argelia y de Libia. O sea, en la costa de Libia está con los sistemas de defensa costera, defensa aérea, hay misiles Caliber. O sea, la capacidad militar que tiene Rusia para hacer un ataque convencional es descomunal. Y lo mismo tardan en destruir toda la infraestructura militar de Ucrania en poco más de una hora, como destruir toda la capacidad
militar occidental, incluido Estados Unidos. No hay ningún problema. Pero el problema que hay ahora es lo que es la guerra informativa, la guerra política, la guerra económica, las sanciones y la satanización de toda esta operación y todo lo que está haciendo Rusia, que es absolutamente legal, porque lo que no hace nunca Rusia es saltarse la legislación internacional. O sea, ha hecho una operación militar que era más que previsible, porque después de 8 años, imaginemos que en México ponen una serie de, por poner un ejemplo, no sé, imaginemos que, o sobre Hawái, que Japón pues manda un ataque, otro ataque, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es normal que Estados Unidos responda. O sea, que están obligados a responder. Pues es una cosa así, parecida, o sea, tienen que responder. Han esperado 8 años. Han propuesto los acuerdos de Minsk, han propuesto un plan de paz, pero aquella gente empecinada en el genocidio. Claro. Digamos que en realidad siempre el tema del derecho de uno y de si es legal o no, digamos que a lo largo de la historia eso no trasciende, ¿no? Porque justamente se utiliza la dialéctica para provocar la síntesis de todo esto, ¿no? Como fue el tema en Cuba ¿cómo se llama? Del barco español cuando después toman los norteamericanos Sí, Cuba. No me acuerdo el nombre en este momento. Sí. El Ming, algo así. El Ming. Bueno, digamos que Rusia habrá mordido el anzuelo porque se hablaba de entrar Ucrania a la OTAN y todas estas presiones, es como que esperaron la reacción. ¿Estuvo bien Putin en reaccionar? Yo creo que sí, incluso en activar la tirada nuclear. Yo creo que de momento no ha cometido ningún error. O sea, vamos a ver, hablamos de una operación que seguramente durará 4 semanas, la operación militar. Y una vez terminada, las tropas de Rusia se van a ir de allí. Y ya está, y punto. Claro, pero el tema son la otra parte, que justamente empiezan con los crímenes de guerra y toda esta propaganda que tiene que ver con la ingeniería social y los medios, ¿no? Yo creo que Putin, así, al nivel que han llevado ahora a Rusia, Rusia está obligada a lanzar un ataque nuclear. Yo espero un ataque nuclear. Pero no es que lo desee, pero lo espero, porque es que se han pasado de la raya. Está bien, pero el tema, está bien, te comento, pero a lo que voy, justamente ahí está el tema. Están creando una demonización de Putin al igual que Adolf Hitler, y justamente hacer una reacción nuclear prácticamente, y aparte el problema es que lo que pagan siempre son los pueblos. Vos fijate que en realidad todo esto es una guerra que se la da a los mismos pueblos que son cristianos de una misma ecúmene prácticamente, con sus matices. O sea, entramos otra vez en el mismo engaño de siempre, de las guerras. O sea, y siempre los pueblos pagan estas dialécticas, estos juegos de poder, ¿no? Porque vos decís, bueno, atacan a Rusia, me siento herido, entonces vuelvo a atacar. Pero al final siempre los que ganan son los que propusieron este juego, ¿no? Eso es lo que uno ve. Bueno, por ejemplo, hay que tener muy presente, Gabriel, de que hay mucha paja, hay mucha propaganda, ¿vale? Yo no sé hasta qué grado las sanciones de orden económico, yo voy a intentar averiguarlo esta semana, pero me va a llevar un poco de tiempo. De orden económico son eficaces o realmente son un farol. Eso por una parte. Por otra parte, dicen que van a enviar armas. Evidentemente no van a entrar las armas en Polonia. Perdón, las armas en Polonia sí pueden entrar. Polonia se puede convertir en una plataforma de ataque hacia Bielorrusia y hacia Rusia. Perfecto. Pero a territorio de Ucrania, no, mientras esté el ejército de Rusia allí, evidentemente no van a entrar las armas. Y las armas no sirven absolutamente de nada. Lo que se ha encontrado el ejército de Rusia allí, yo sigo un par de reporteros de guerra, pues son grandísimos arsenales de armas acumuladas. ¿Dónde están los famosos Stinger que iban, con los cuales iban a tirar los aviones si no han utilizado aviación? ¿Dónde están los famosos, la jabalina, ¿no? un tipo de misil antitanque, ¿no? Que hace una parábola, sube hacia arriba en vertical, o sea, sube hacia arriba, va en paralelo al suelo, después hace una vertical hacia arriba y cae, ¿no? Encima del tanque, ¿no? Es un tipo de misil, la jabalina. Todo esto no se ha utilizado, si se ha utilizado es de manera mínima, o sea, no ha tenido ningún efecto en esta operación militar. O sea, que es todo mucho farol, mucha paja lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, claro, está el ánimo que tienen ellos allí.
evidentemente, si Polonia se convierte en una plataforma de ataque, que lo estoy suponiendo porque dicen que ahora Estados Unidos quiere desplazar 5.000 tropas, tampoco tienen mucha capacidad militar, pero si desplazan 5.000 tropas, esas 5.000 tropas duran 10 segundos. Es que son idiotas, porque una cosa es meterse en una guerra de una operación militar antiterrorista donde tienes que introducirte entre la población civil, entre ciudades, hacer una selección de objetivos e ir neutralizando una serie de enemigos, y otra cosa es que tienes de frente una estructura militar, un regimiento, tienes un batallón. Sí, convencional. Convencional no le duran ni 6 minutos. No les van a durar ni 6 minutos. Pero vamos, Polonia siempre ha sido el tonto de turno, siempre ha servido el tonto útil para iniciar las guerras. Claro. A eso voy, ¿no? Yo trato de analizar la Agenda 2030, cómo está metida acá adentro, la proyección que se va a dar más adelante, porque después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, se creó toda una nueva sociedad. Yo no sé si esto es el puntapié a generar justamente todas las condiciones objetivas para ir llegando a esa agenda, ¿no? Trato de analizar eso, pero como decís, es tan grande todo esto, la información y las cosas que estamos adentro del juego, y a veces el juego hay que verlo desde afuera, pero lamentablemente los que siempre pagan, quiero resumir eso, son los pueblos que están totalmente esclavos y a merced de estos grandes grupos económicos, ¿no? Que manejan el gas, que manejan el tema del dominio de las armas, la estrategia geopolítica, el tema de la despoblación, los cambios poblacionales. Sí, pero lo que te dije antes, Gabriel, para tener una visión completa, amplia, si quitamos el matiz espiritual de lo que te he dicho antes, de lo que se pretende, es porque una visión estrictamente de orden espiritual, o sea, filosófica, donde se panteísta, neopagana, como la quieres decir, donde se procura un nuevo paradigma social, religioso y económico, porque dentro de lo que es la lógica coherente, por mucha lucha de poder, por mucho no llegamos no llegamos al exterminio, al borde del exterminio, que es hasta donde se está llevando a la humanidad. Pero es que es real, que esta gente cree que Rusia no tiene cojones de apretar el botón nuclear. Es que lo va a pulsar. Tener bien presente que lo va a pulsar. Yo no tengo absolutamente, como esto no lo paren en una semana, lo que están haciendo, se van a comer un par de setas de 2 kilómetros de altura, o a lo mejor son 500 metros, pero se la van a comer. Es que esto es así, porque lo que no puede ser es a una superpotencia militar que tiene 9.000 ojivas o 10.000 ojivas nucleares, parte de ellas en misiles que son hipersónicos, y los otros misiles son de alta tecnología, porque son subsónicos, pero son de alta tecnología que llevan furtividad activa y pasiva, son misiles muy avanzados, que no se les puede parar. Y son misiles con un rango de alcance de 4.500 kilómetros, como el KH-102 y los misiles Calibre, ¿no? Caliber. Entonces, es imparable. Rusia es la máquina militar más grande, más potente y más perfecta que ha conocido jamás la humanidad. A nivel tecnológico es impresionante. Entonces, no te puedes meter con una superpotencia que lo único que quiere es vivir en paz, mercadear y tener un orden normal. Si quitamos el matiz que te he dicho, que es estrictamente satánico, yo lo defino como satánico, no tiene absolutamente ningún puntal racional para poder apuntalar todo lo que estamos viendo, porque va más allá de lo que es la comprensión lógica dentro de la sociedad humana, sea la que sea, los chinos, los mongoles, la gente de África. Esto escapa a la comprensión y al razonamiento y la lógica humana. Claro. Bueno, estamos entrando en una sociedad tecnotrónica, ¿no? Digamos que el transhumanismo. Ahí estamos en un momento bisagra y quizás todas estas cosas sean para ese estadio, ¿no? Bueno, ya la tecnología está, ¿no? Digamos que cuando se impone la tecnología, cambian los sistemas de producción, cambian las relaciones de poder, y el tema justamente de esta elite, para tener el poder, seguir teniendo el poder con toda esta nueva tecnología, justamente lo que necesitan es aprovechar esta tecnología para controlar cada vez más, para seguir manteniendo el poder, ¿no? Porque de cierta forma la tecnología nos da una cierta igualdad que antes no teníamos. Ahora nos podemos comunicar, vos en España, yo en Argentina,
al instante, el reflejo es al instante. Entonces, como se viene esta nueva sociedad, necesitan ajustar todas las clavijas para que no se le escurra el poder, ¿no? Me parece que ahí está el tema. Con lo bien que podríamos estar en este planeta y las sociedades humanas bien relacionadas, todo haciendo uso y obteniendo los avances positivos de todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico de milenios, el fruto de todo eso, bueno, pues no, eso ha sido secuestrado por una élite que lo que hace es tenerlo sencillamente para pisar el cuello al resto de la población del mundo. Y esa es la realidad. Claro, estamos en eso. Estamos en un momento... Sí. Estamos en un momento de eso, del control de la sociedad. Yo lo escribí, las sociedades de control que hablaba Deluxe, ¿no? Yo escribí un artículo sobre bienvenido al orden mundial en el 2020, después de esto de la famosa pandemia, y todo va hacia eso. Por eso te digo, me parece que todos estos cambios geopolíticos tienen que ver con un plan mucho mayor, ¿no? Dentro de esta dialéctica que siempre maneja la élite. Bueno, ya estamos cerrando. ¿Querés hacer un comentario más, alguna proyección? Bueno, di lo que necesites. Bueno, pues nada, ¿qué voy a decir? Nada más. Vamos a esperar acontecimientos. No podemos hacer más análisis en cuanto... yo creo que nadie puede prever exactamente lo que va a ocurrir. Y los que somos creyentes, pues evidentemente esperamos, rezamos de que esto no vaya a mayores y que Dios nos lo permita. Porque por el beneficio de todos, porque no hay por parte de otros ningún odio intrínseco ni ningún otro afán, que solamente la armonía, la paz y el bienestar de todas las sociedades humanas. Claro, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muy agradecido, Enrique, por esta comunicación. Te mando un gran abrazo, saludos a tu familia y bueno, que Dios te bendiga. Cuídate, muchísimas gracias, un abrazo, muchísimas gracias.